tiempo. Eso fue también el sentimiento en nuestro país, más o menos en la época del conflicto armado. Temía que tomaran a las personas y se las llevaran y las tuvieran aprisionadas, apresadas, sin motivo ni nada, era más que unas simples sospechas. Y habían situaciones bien controversiales en cuanto a la toma de rehenes. Durante mucho tiempo ese fue de los problemas más temibles de nuestro país. Así también hay una historia de un autor que se llama Franz Kafka, no sé si han podido leerlo. Franz Kafka, que tiene su libro más famoso se llama La Metamorfosis, un libro bastante extraño. Pero tiene otro libro que se llama El Proceso. Sus libros son de veras que mejor lean. Pero en este libro El Proceso, más o menos les va a dar una idea de cómo escribe lúgubre este señor. Este literato célebre austrohúngaro escribe la historia de un hombre ficticio llamado Joseph K., quien en un día normal, estando por el camino, lo toman unos funcionarios, lo agarran y lo llevan y lo detienen, lo toman preso. Y él no sabe por qué fue. Y pregunta a los funcionarios que lo toman y no le dice por qué lo han tomado, solo le dice que está detenido. Y como cualquier otra persona recibe más o menos sus derechos, le dicen sus derechos, y queda detenido. Y ahí está detenido hasta que le abren la carceleta y le dicen que tiene que ir a juicio. ¿Pero y por qué? ¿Qué delito he cometido yo? Ya le van a decir, ya le van a contar. Y está durante mucho tiempo, pasan los días, las semanas, yendo de juzgado a juzgado, de policía a policía, de investigador a investigador. Y él pregunta todavía por qué lo han detenido. No sabe por qué lo han detenido y ya está casi que condenado. Esta es la forma en que escribe Franz Kafka. Joseph K. es sometido a distintos tipos de interrogatorios y declaraciones judiciales erráticos y controversiales, pero sigue sin saber cuál es el delito que supuestamente cometió. Las autoridades actuaron locamente, lo toman y lo siguen llevando de acá para acá. Y no sabe todavía por qué lo van a condenar. Lo van a condenar a muerte y no sabe por qué lo van a condenar. El clímax de la historia llega cuando Joseph K. se encuentra muy desesperado por intentar saber siquiera por qué está detenido. Ya lo van a condenar a la muerte, pero por lo menos que le digan por qué lo detuvieron. Ella no puede hacer nada, es evidente que no puede hacer nada. Contrató abogados, bueno, un abogado lo defendió, intentó defenderlo, más se tardó el proceso. Y entonces en esa desesperación por siquiera saber cuál ha sido su delito, mejor se resigna. Hombres que pasan años en la cárcel por un crimen que no cometieron es bastante común en nuestros sistemas, y otros acusados falsamente y sentenciados a muerte por cosas que ni siquiera conocen qué fue. Hoy tenemos la historia de las más importantes de todas esas injusticias, que es el juicio de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme a la lectura. Marcos capítulo 14. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Dejamos nuestra historia cuando Jesús es tomado, es arrestado, sus discípulos se van, un hombre que se cree que es Juan Marcos, está viendo la historia de lejos, también lo agarran y corre desnudo, le toman su sábana con la que está y corre desnudo, y llevan a Jesús por la noche. Yo creo que está de más decirles que los juicios no se dan en la noche, ¿verdad? Debemos esperar a que aclare el día, y esta no era la excepción. A Jesús lo van a juzgar en una forma espuria. De hecho, lo van a tener en 6 juzgados.
pasan su proceso de proceso a proceso. Son 3 religiosos y 3 civiles, no sé si recuerdan, ¿verdad? Pero son los 3 sumos sacerdotes, bueno, en 3 ocasiones delante del sumo sacerdote, delante del concilio, delante de Caifás y delante de Anás, y en los juicios civiles, delante primero de Pilato, después Herodes, y después lo regresan con Pilato, quien es quien lo condena. Juan Marcos no se explaya aquí en decir todos estos juicios, pero Jesús va a tener una noche bastante pesada. No solo no ha dormido, estuvo llorando durante toda la noche porque yo estaba orando, esperando que este momento pasara rápido, no pasara en el mejor de los casos para él, pero llegó y lo tenían de acá para allá y no decían por qué eran los cargos que él tenía. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar cuáles fueron los cargos por los cuales Jesús fue condenado, ya que no encontraban ninguna falta contra él. Dice que Pedro lo sigue hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentando. Esa es la caída del fin. Tenemos aparentemente un amigo que lo acompaña, pero este hombre que supuestamente lo acompaña hasta las malas tendrá su caída. Dice también que los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Vean que las personas que deberían trabajar como jueces en este tiempo, de acuerdo a la ley de Deuteronomio, eran los sacerdotes. Una de las cosas que tenían prohibidos los israelitas eran dar un falso testimonio. Eso es parte del decálogo de los 10 mandamientos. Nosotros tal vez lo reducimos a muy concreto, ¿no? No mentirás. Y está bien, no mentirás, pero más bien el mandamiento dice no hablar falso testimonio, es decir, no calumnies a nadie. Y nadie debería hablar falso testimonio, y sobre eso la ley de Moisés habla muy tendidamente. Nadie podía hablar un falso testimonio contra otro, mucho menos para condenarlo. Y eso es precisamente lo que están buscando los sacerdotes. Traen a otras personas para que hablen un falso testimonio, cualquier falso testimonio, con tal de que lo condenen. Y quienes se suponían que tenían que ser los jueces, velar por la paz de las personas, eran quienes lo estaban acusando. Una de las prerrogativas de nuestro país y de todas las legislaciones modernas es que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Esto suena como muy rutinario en nuestra mente policíaca, de series de policías, pero lo cierto es que esa regla poco se cumple, al menos en nuestro país, ¿no? Si alguien es agarrado, él debería ser culpable hasta que se demuestre lo contrario. Pero en los últimos años se ha demostrado que lo tratan al revés, ¿no? Lo agarran y es culpable hasta que se demuestre que es inocente. No se ha demostrado nada, no ha sido vencido en juicio y ya se declara culpable. De hecho, hay linchamientos mediáticos ahora, ¿verdad? Toman una foto, un video de alguien, lo suben a redes sociales y ya lo lincharon mediáticamente, ya lo condenaron, y si hubieran podido lo hubieran matado ya. Y no ha sido ni siquiera vencido en juicio. Y eso es precisamente lo que está pasando aquí con Jesucristo. Lo están tomando, lo llevan y tratan de buscar a alguien que lo condene por alguna razón, no saben cuál, pero que lo condenen, que hablen falso testimonio contra Jesús. Y por eso los sacerdotes debían ser los jueces. Ellos tenían que decir, cuando alguien viniera diciendo, él me hizo tal, y el otro dijera, no, yo no le hice tal, debían escuchar los testimonios y decir, tú estás mintiendo y tú estás diciendo la verdad. Pero lo que estaban haciendo es traerlo delante de sí, estaban buscando personas para que los acusaran. Y entonces ellos emitir el veredicto que ya habían propuesto sentenciar a Jesús, que era culpable. Sigue diciendo, porque muchos decían falso testimonio, versículo 56, contra él, pero sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho de mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Estas palabras podrán decir, esto no es falso testimonio, esto sí está en la Biblia, esto sí lo dijo Jesús. Sí y no. Sí y no, porque más o menos lo digo así. Juan capítulo 2, versículo 19, lo que dice Jesús al principio de su ministerio es, derriben este templo y yo lo voy a edificar. Pero él no estaba hablando
de edificar, de tirar el mismo el templo que estaba ahí. Ustedes tírenlo y yo lo voy a edificar. Juan capítulo 2, versículo 19. Entonces estaban tratando de retorcer las palabras de nuestro Señor para poder condenarlo. Pero dice el versículo 59 que ni aún así concordaban en el testimonio. Y ya no aguantaban más. Uno de los hombres más tiranos de ese momento, que era Caifás, se levanta y no soportando, dice, entonces el sumo sacerdote preguntó diciendo, ¿no responden nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Caifás era el sumo sacerdote este año, aunque algunos testimonios hablan que era también Anás. Lo cierto es que cuando cruzamos los pasajes paralelos y revisamos los registros históricos, realmente quien fue sumo sacerdote era Caifás. Pero Anás era el que estaba reconocido civilmente. Entonces digamos que de alguna forma oficialmente era uno, pero legalmente era otro. Uno era delante de los judíos, otro delante de las autoridades romanas, si quieren verlo así. Pero es Caifás el que lo tiene acá y va a ir a la casa de Anás y ahí también lo van a sentenciar. Pero es Caifás uno de los hombres más malévolos que podemos encontrar en la Biblia, porque no solamente no está cumpliendo su propósito, sino que él por intereses personales está condenando a Jesús. Caifás era uno de los hombres más ricos de ese entonces. De hecho, recientemente se acaba de encontrar su tumba, la tumba de Caifás. Para que encuentren la tumba de un hombre, ese hombre tuvo que haber sido por demás importante y rico. La tumba de Caifás demuestra todas las riquezas que él desviaba del templo a su casa. Por eso era importante para el concilio estar ahí esa noche para condenarlo. Muchos comentaristas hablan que no todos del concilio llegaron esa noche, porque era de noche. Y lo que intentaban hacer era condenarlo. Entonces los del concilio que llegaron eran aquellos fariseos, escribas y ancianos que estaban discutiendo con él. Recordemos que no todos los ancianos estaban con los fariseos. Mencionemos dos: Nicodemo, Gamaliel, ¿no? José de Arimatea es otro de los importantes que no estaba con el concilio en esta noche. E igualmente lo condenan y lo llevan, y Caifás se levanta delante de él y le molesta a este hombre que no dice nada. Dice, no responden nada, ¿qué testifican estos contra ti? Y nuestro Señor Jesucristo, versículo 61, dice, él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote se volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús no dice nada en cuanto a los testimonios que decían los demás. Estaba por demás decir que estaban mintiendo, porque se estaban contradiciendo. ¿Qué más tiene que decir uno contra personas que no pueden ni ponerse de acuerdo para acusarlo? Pero la pregunta que es relevante para Jesús en este momento responder es, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Es decir, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú aquel que va a venir? ¿Eres tú el que dices que eres? Porque en varias ocasiones ya habían sido confrontados con estas palabras. Recordemos cuando los fariseos llegaron a confrontar a Jesús en una casa y él está sanando un paralítico y le preguntan ¿con qué autoridad haces esto? Y Jesús le responde, para que vean que tengo autoridad de perdonar pecados. A ti te digo, levántate, anda y toma tu lecho y vete. Ellos ya habían sido confrontados con estas palabras. Él era el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del bendito. Y no solamente le dice eso, sino que en otras palabras le está volteando la carta a Caifás y le dice, y verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús no está haciendo aquí una amenaza sin sentido, ni rencorosa. Jesús lo que está diciendo es la verdad. Él va a venir en las nubes, entre las nubes del cielo, viniendo con poder y con gloria. Él era el hombre, aquel del cual hablaba Daniel. ¿Se recuerdan que ya lo hemos mencionado también? Y Caifás conocía las Escrituras. Sabía que al él decir que era el Cristo, el Hijo del Hombre,
hacía referencia a que él era ese hombre que iba a ser coronado como el Rey de Reyes, el Señor de Señores. En otras palabras, le está diciendo: tú me estás condenando a mí, pero yo voy a venir a juzgarte. Si esas palabras no lo dejaron helado en ese momento, por lo menos hicieron que se le subiera la sangre a la cabeza. Y dice el versículo 64 que responde: ¿habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. ¿Cómo no lo iban a condenar si él les estaba diciendo que cuanto se soltara de ellos, iba a regresar a condenarlos a ellos? Es un Dios justo que ha sido condenado injustamente. Versículo 65. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle a puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. El último momento del juicio de Jesús no tiene que ver con un juicio, sino con un preámbulo de su condena. Es decir, lo empiezan a golpear. Los cargos que le han sido comprobados, imputados y comprobados fueron blasfemia. ¿Y cuál era la blasfemia? Él dijo que era el Mesías. Ciertamente ninguno de los israelitas de este momento podía decir que era Dios. Ni siquiera. Ellos tenían ciertas costumbres, por ejemplo, de no mencionar ni siquiera el nombre de Dios. Como veremos en el culto de la noche, Zacarías menciona de que quienes hablen de esa manera, los padres están obligados a traspasarlos. Entonces ellos tenían la condena ya segura, debían matarlo, escupirle, y van mucho más allá, lo escupen, lo humillan y lo golpean y le dicen: profetiza. Ya que es tan espiritual, ya que hizo milagros, ¿por qué no profetiza? ¿Quién le había golpeado? En la historia de Kafka, en la historia del proceso de Joseph K., él se dirige a la muerte sin saber aún qué cargos le han sido imputados ni por qué lo estaban condenando. Aún a sus verdugos les pregunta por última vez por qué lo van a matar, por qué lo van a condenar a muerte. Cuando ve que las cosas ya no se pueden revertir antes de recibir la pena capital, lo que dice es: soy culpable. Los comentaristas de las obras de Kafka mencionan este hecho como tratando de perdonar a sus ejecutores. Ustedes no saben por qué me van a matar, yo no sé por qué me voy a morir, pero soy culpable para que su conciencia esté tranquila. Una de las actitudes que demuestra aquí Kafka con Joseph K. es que todos los hombres tenemos un sentido de justicia, que nos incomoda la injusticia y que buscamos la justicia. A nadie nos gusta que nos haga nada mal, ¿verdad? Y queremos que paguen las personas que han hecho cosas malas. Y ese fue el sentimiento que buscaba Joseph K. Yo estoy seguro que Kafka no tenía en mente decir que él era inocente en todo sentido o era 100% puro. Cuando él escribe su historia, está refiriéndose a un delito en específico. Pero al final de cuentas, todos los seres humanos sabemos que hemos cometido por lo menos dos más pecados. Y que si algo injusto viene contra nosotros, podemos decirle a Dios: de todos estos pocos pecados que hemos cometido, ¿por qué me pasa esto? Vean la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Lo golpeaban y le pegaban, lo calumniaban. ¿Qué tienes que decir? ¿Cómo te defiendes? Y Jesús no decía nada. En cumplimiento de Isaías capítulo 53, que Él fue inmutable. Él no dijo nada, como cordero al matadero. Siendo la única persona que podría alegar todo tipo de inocencia, no lo hizo. Vean que el sentimiento de Joseph K. en la muerte es decir: bueno, no soy perfecto, soy culpable. Seguramente soy culpable, por lo menos por algo me habrá pasado esto, ¿no?
nosotros también solemos traer para nosotros este tipo de justicia cuando no la merecemos. Señor, ¿por qué me pasa esto? Y algunos dirán, ya me acordé. Otros tal vez somos más soberbios y seguimos increpando a Dios, ¿no? Y clamando a Él, buscando una justicia que realmente no merecemos. Y tenemos al verdadero justo aquí. R.C. Sproul pregunta, ¿por qué las personas justas sufren? Y él responde, solo sucedió una vez. Y él quiso. Solo hubo un justo verdadero que sufrió injusticias. Y él se ofreció. Y no dijo nada. Nosotros aquí tenemos más que un ejemplo para vivir cristianamente. Tenemos a nuestro verdadero sacrificio. Porque nosotros verdaderamente recibiríamos la condena por el pecado. O sea, el Señor siempre, sí vendrá nuevamente en poder y gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Y se levantará Caifás, y se levantará Anás, y lo verán. Si no es que ya lo vieron en Hechos. Nosotros lo veremos, verdaderamente lo veremos, ciertamente lo veremos. Tan cierto como lo vieron en la antigüedad cuando resucitó, así lo veremos nosotros en gloria. No tenemos otra opción más que rendirnos a Él. Porque Él no está ofreciendo juicio acá. A Anás ni a Caifás le está diciendo, ustedes serán condenados. Les está diciendo, en palabras implícitas, si ustedes no se arrepienten, serán condenados. Porque aún el Pedro que se encuentra allá afuera, mientras lo están golpeando, seguramente está escuchando los golpes y los maltratos, ni aún él será condenado, porque aquí todavía no lo ha negado. Esa será la historia del próximo domingo. Pero aún él será perdonado. ¿Saben hasta quién será perdonado? Hasta nosotros podemos ser perdonados. Si nosotros venimos a Cristo con arrepentimiento y con gozo. Señor amado, tú has sido condenado por nosotros. Ha sido hecho para nosotros justicia y condenación, para que nosotros recibamos la salvación y la santificación, la eterna felicidad, la verdadera bienaventuranza. Te pido, Señor, que pongas en nuestro corazón humildad para reconocer que hemos fallado, y hemos fallado grandemente. Hemos fallado a ti, Señor, a las personas que nosotros confíen, que podemos pretender muchas cosas acerca de nuestra forma de actuar, pero aún somos muy débiles, Señor, muy pecadores, para exigir de ti justicia. Ayúdanos, Señor, a ver a Jesucristo enmudecer ante las autoridades injustas, que no solamente lo condenaron cobardemente, sino que también buscaron todo tipo de mal contra Él, contra las personas que hablaron falso testimonio, contra los que lo abandonaron, contra los que no lo defendieron, Señor. Perdónanos a nosotros también. Te pido, Señor, que obres en cada uno de nuestros corazones, porque aunque nosotros estamos en cierto tipo de prueba, reconocemos que hay hermanos afuera que son más iguales a ti, Señor, que están padeciendo de forma más parecida a la que tú lo hiciste. Ayúdanos a unirnos con ellos en oración, en este sentimiento, en este sentir, Señor, este espíritu que tú has puesto en nosotros y nos unes por medio de la sangre de Cristo. En Él te lo pedimos. Amén.